Sí, no se preocupe. Bueno, pues entonces voy a empezar. Les decía muchas gracias por la invitación. Después del susto espero pues también todos estén bien por allá. Y es un placer compartir con ustedes esta plática. La que sigue, por favor. Bueno, me tocó hablar de complicaciones durante el trabajo de parto y parto. Empecemos con estos conceptos generales como son el de distocia. Que distocia literalmente significa un parto difícil y se caracteriza por un avance lento anormal del trabajo de parto. Cuando nosotros hablamos de complicaciones o alteraciones o algo no fisiológico en el trabajo de parto, lo principal es saber qué es lo que estamos valorando, saber que cada mujer tiene necesidades diferentes durante el trabajo de parto, que así tengamos en una sala de trabajo de parto a 10 mujeres y todas estén en fase activa. Un ejemplo de 7 a 9 centímetros, cada una va a tener necesidades diferentes y aunque vayan avanzando, podríamos decir normalmente, pues alguna va a tener alguna complicación. Estas distocias pueden ser anomalías de las fuerzas expulsivas, alteraciones de la presentación, posición o el desarrollo fetal. Aunque sea un parto cefálico, hay algunas alteraciones, en este caso en la pelvis, que más adelante vamos a ver, anomalías de la pelvis materna. A mí no me gusta decir que hay pelvis no útiles o pelvis inútiles, sino que simplemente pues como sabemos la forma, la anatomía de la pelvis materna es ginecoide, ¿no? Entonces tiene esta capacidad de poder hacer que el bebé nazca por todo este pasaje con la ayuda de estas fuerzas, que son las contracciones, y que por supuesto también otra de las distocias son alteraciones de los tejidos blandos. Es bien importante, les decía yo, saber qué es lo normal, porque si no, entonces no vamos a saber qué es lo anormal. Tenemos que saber identificar bien qué es un trabajo de parto, qué es el parto y cuál es el mecanismo de trabajo de parto. Muchas veces cuando me ha tocado ir a dar pláticas, yo siempre hago esta pregunta y les digo qué es un trabajo de parto. Y no saben qué es el concepto de trabajo de parto. Es preocupante porque dices, bueno, entonces, ¿qué le están valorando a la mujer, no? Cuando ingresan a las mujeres, y de hecho les decimos a las mujeres, estás en trabajo de parto y vas a ingresar a la toco, a la labor, a la sala de trabajo de parto, ¿no? Entonces es bien importante tener esos conceptos donde sabemos que el trabajo de parto es cuando hay esta dinámica uterina regular, que estas contracciones regulares van a hacer que haya una modificaciones cervicales y entonces nos van a ayudar al parto. Y el mecanismo de trabajo de parto, pues son todos estos movimientos que realiza el bebé para poder llegar a la expulsión. La que sigue, por favor. En otra parte de las distocias también están estas anomalías que suelen intervenir en la producción de un trabajo de parto disfuncional. Tenemos, por un lado, la desproporción cefalopélvica. En este caso, pues hay disparidad entre las dimensiones de la cabeza fetal y la pelvis materna. Como les decía yo, aquí nos menciona el asinglintismo. El asinglintismo es uno de los movimientos que el bebé hace durante el mecanismo de trabajo de parto. ¿Qué pasa en el mecanismo de trabajo de parto? Son 3 movimientos que hace el bebé. El primero, que es el encajamiento. El encajamiento lo va a hacer en el estrecho superior de la pelvis. Y para esto, pues tenemos que conocer la pelvis, qué huesos la forman, de dónde a dónde abarca el estrecho superior, el medio y el inferior. Estas cosas que a ustedes se les hace tan simples o que a alguno nos pudiera parecer, ay, ¿cómo no vas a saber qué es la pelvis? Se los digo por experiencia porque he estado en muchas pláticas donde llevo una pelvis de tela y les digo a los participantes que me digan cuáles son los huesos de la pelvis y no ubican los huesos de la pelvis. Entonces es bien importante porque nosotros estábamos hablando con las mujeres y les estamos diciendo que muevan la pelvis, que basculen la pelvis, que si vamos a hacer nosotros alguna estrategia con ellas como nutación de crestas ilíacas,
presión en el sacro, pues tenemos que ubicar dónde están estos huesos o estas porciones de la pelvis para poder nosotros trabajar con la mujer. Entonces, en el mecanismo de trabajo de parto hay 3 movimientos: el encajamiento, que se hace en el estrecho superior, y en el encajamiento el bebé hace una flexión para poder disminuir los diámetros fetales y poder llegar al descenso. Después de hacer esa flexión, de pegar el mentón con el pecho, va a ser justo el asinclintismo. ¿Qué es el asinclintismo? Después del, perdón, hace el encajamiento, en el encajamiento hace la flexión, se orienta y va a hacer un aciclintismo. ¿Qué es el aciclintismo? Cuando uno de los parietales, podemos decirlo así, choca con el pubis, para poder hacer como un palanca, y entonces el bebito con un parietal hace como una palanca, así como un cuchareo, y va a meterse al estrecho medio, donde ahí va a venir el descenso. ¿Qué pasa en este descenso? Ahí nos van a ayudar estas 3 fuerzas, que fueron las fuerzas que venían en la diapositiva anterior. Nos va a ayudar lo que es el pasaje, ¿no? Todo el canal, la presión misma del líquido amniótico y la gravedad. Si nosotros tenemos a las mujeres recostadas, por supuesto que pues sí van a parir, pero va a ser más el tiempo, y si eso la unamos factores de riesgo, alguna complicación, alteraciones, claro que eso va a ir sumando, se va haciendo una cascada de factores de riesgo que van a hacer que ese trabajo de parto sea más prolongado, que se haga justo una distocia. Entonces, por eso es bien importante primero conocer lo fisiológico antes de abordar las complicaciones, porque si no, no sabemos entonces diferenciar. Entonces, el bebito en el encajamiento, que es el movimiento que hace en el estrecho superior, se flexiona, se orienta y hace asinclintismo. Después viene el descenso. En el descenso viene esa rotación interna y esa fuerza de esos 3 pasos que les digo, que es la presión amniótica, la misma fuerza de las contracciones y la gravedad que la mujer tiene cuando se levanta. Y por último está el desprendimiento. En el desprendimiento, el bebito, ¿qué es lo que hace? Si viene flexionado, va a hacer una extensión para poder salir. Hace una rotación externa. Claro que va a tener que restituir los hombros para poder salir. El bebé tiene que salir en una variedad de posición occipito anterior directa. ¿Cuándo es cuando se complica o se distocia? Cuando viene en una variedad de posición occipito posterior, occipito posterior derecha o izquierda. ¿Por qué? Porque en esas variedades de posición el bebé tiene que rotar más grados de si el bebé viniera en una variedad de posición occipito anterior, ya sea derecha o izquierda. Las variedades de posición, espero que conozcan cuáles son las variedades de posición. Las variedades de posición anteriores giran 45 grados, las variedades de posición transversas giran 90 grados y las posteriores van a girar 135 grados. Entonces es bien importante conocer todas esas cosas, porque son cosas normales, fisiológicas. Una variedad de posición posterior en un parto fisiológico, en un trabajo de parto normal, podremos decirlo así, va a ser más rápido. Si a esta mujer que viene su bebé en variedad de posición occipito posterior derecha, la tienes acostada, que no se levante, que no se mueva, no hace ejercicios, ya trae otros factores de riesgo, pues entonces, ¿qué es lo que estás ocasionando? Pues que vaya justo complicándose, a lo mejor termina en parto, a lo mejor no, porque sabemos bien que en las unidades hospitalarias la gente se empieza a desesperar. Sí tenemos un tiempo estimado para saber si es un trabajo de parto prolongado, un expulsivo prolongado. Eso debemos de saberlo identificar, pero ¿cómo vamos a saber identificar esas cosas si no conocemos lo normal? Entonces, la que sigue, por favor. La desproporción cefalopélvica constituye un diagnóstico poco claro, ¿no? ¿Qué pasa? Y nos damos cuenta en los hospitales
que ya nada más pasa a cesárea y pasa a cesárea y le ponen DCP, ¿no? Por desproporción cefalopélvica. Terceras partes o más de las mujeres que se someten a cesárea por esta causa, posteriormente dan a luz a recién nacidos de mayor tamaño por vía vaginal. Entonces es bien común a veces que en los hospitales pongan eso, pasa cesárea por DCP. Para hacer una pelvimetría, y ahorita ya no es tan común en algunos lugares la pelvimetría. Sí es necesario para conocer los diámetros de la pelvis, saber cómo están las espinas ciáticas, eh, pero una pelvimetría, si tú la haces a las 35, 36 semanas, que es cuando la hacen cuando van las mujeres a prenatal, no es un diagnóstico para que tú digas, ¿sabes qué? Vas a terminar en cesárea porque tu pelvis es inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque a final del embarazo se empieza a liberar una hormona que se llama relaxina. Esa relaxina hace que, como ustedes conocen, la pelvis tiene muchas articulaciones, músculos, los huesos, es amplia y debemos de conocer y saber valorar que si vas a hacer una pelvimetría se hace cuando la mujer ya está en trabajo de parto, no antes, no en el embarazo. Por eso a veces se llegan a dar diagnósticos erróneos. Y ya cuando están en trabajo de parto en las unidades hospitalarias, pues es muy fácil decir, bueno, quien no pudo es la mujer, entonces ya no se puede y ponemos DCP, ¿no? Que era lo que les decía yo de una desproporción cefalopélvica. La que sigue. Deben de usarse de manera más precisa los términos y definiciones para describir un trabajo de parto anormal. Como sabemos, pues es bien importante. Antes estaban las curvas de Friedman, ¿no? Que era donde uno se guiaba para la valoración de la mujer, multigesta, primigesta. ¿Qué es lo importante aquí? Pues la curva de Friedman ya está obsoleta, ¿no? Hay algunas tablas o algunas valoraciones que nos dicen multigestas van a avanzar 1 centímetro cada 2 horas, ¿no? O cada hora. Y las primigestas 1 centímetro cada 2 o cada 3 horas. La verdad, esto con la experiencia que yo he tenido y por los lugares en los que he estado, pues varía mucho. Hay primigestas que dicen, uy, se va a tardar mucho y cuando te das cuenta avanzan bien rápido y terminan en parto. Cuando al contrario tienes mujeres multigestas ya, ¿no? 5 o 6 hijos y que no paren, ¿no? Dicen, no, lo va a sacar en un estornudo. Pues no es así. Mucho depende también del estado emocional, aunque ustedes digan, ay, no, pues, ¿cómo el estado emocional? Pues es algo fisiológico, de verdad que influye mucho el estado emocional de las mujeres cuando están en trabajo de parto. ¿A qué me refiero con esto? Que pues una vez que las mujeres ingresan a una sala de trabajo de parto, eh, y si estamos hablando de este parto amigable y parto respetado, ¿qué es lo que pasa, no? Con las mujeres ya no pueden ver a sus familiares, les quitan la bata, entran solas, no te levantes, no grites, no pueden tomar agua, no pueden ir al baño, nadie les da informes, no pueden gritar, ¿no? Pero nadie las orienta tampoco qué es lo que deben de hacer. Entonces son cuestiones que nosotros, si nos ponemos, si ustedes si están en esa área, se ponen a reflexionar un poquito, todas esas cosas alteran lo que es el estado emocional de la mujer. Y sabemos que para que se desencadene un trabajo de parto, la hormona que necesitamos es oxitocina, hormona que libera la mujer en un trabajo de parto fisiológicamente. Habrá mujeres que no, bueno, metemos oxitocina vía intravenosa, ¿no? Con una solución, pero lo ideal, si estamos hablando de estos partos respetados, humanizados, amigables, pues se trata de hacer el menos intervencionismo. ¿Y cuando empezamos a hacer estos intervencionismos? Cuando la mujer llega a una consulta de 3, ¿no? No es un tacto, no son 2, a veces son más de 3 tactos porque todo mundo, que si ya la tocó el estudiante, que si ya la tocó la partera, que si ahora lo toca el gineco y ahora el residente y ahora el interno. Entonces, desde ahí empezamos. Las ingresan con dilatación escasa, ¿no? Menor a lo que nos marcan los lineamientos
y las guías que una fase activa son, incluso algunos artículos y algunas normas lo mencionan, más de 6 centímetros, cuando ingresan a las mujeres con 1 o 2 centímetros. A veces ni siquiera con esos centímetros. ¿Qué pasa adentro? Que la mujer se va a desesperar. Adentro hay luz, les decía yo, ¿no? Pierden su individualidad estas mujeres, por supuesto que si entonces esa oxitocina que el cuerpo estaba liberando o segregando fisiológicamente se opaca por la adrenalina, por la noradrenalina, ¿y qué es lo que van a hacer? Bueno, pues intimidar a la oxitocina para que no haya ese trabajo de parto. Entonces, hablando de distocias, y si hacemos una comparación con estas cosas, pues muchas de esas distocias también tienen que ver con la forma en cómo nosotros tratamos o abordamos a las mujeres. Habrá cosas que pues sí, es una distocia a lo mejor de la contracción y que ahí no podemos hacer nada, a lo mejor es una distocia pues de su pelvis, ¿no? Pero hay cosas que nosotros, si ya la mujer trae ese factor de riesgo y nosotros le agregamos más factores de riesgo, pues entonces estamos se escucha mal, pero nosotros somos quienes estamos complicando las cosas. La que sigue, por favor. Hay un sobrediagnóstico, ¿no? De estas distocias, como yo les comentaba, hoy en día las distocias constituyen la indicación más frecuente de la indicación de cesárea. Sabemos que aquí en México se hacen, pues yo creo más del 50% de cesáreas en las instituciones y no se diga más en las instituciones privadas, ¿no? Hay un diagnóstico incorrecto. La analgesia epidural pues también tiene un poco que ver porque no es malo, no es malo, ¿no? Habrá mujeres que necesiten una analgesia, no porque seas mujer quiere decir que ahora vas a sufrir lo que es un trabajo de parto. Habrá mujeres que lo necesiten, pero también ahí tiene mucho que ver el anestesiólogo. Entonces, tiene que haber buenos anestesiólogos donde les den solo la mujer esa anestesia para que la mujer pueda tener un poco de movilidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues disminuir. No podemos quitar las contracciones, porque si nosotros quitamos las contracciones, entonces, ¿cómo van a hacer ese bebé? ¿No? Pero sí disminuir esa molestia. Otro es el temor, ¿no? De no, pues mejor mete la cesárea, porque qué tal que nos complicamos y nos van a demandar y vienen las complicaciones y todo, y pues más fácil, mejor una cesárea. Y pues la conveniencia clínica, ¿no? No es lo mismo estar cuidando un trabajo de parto, estar con la mujer acompañándola, que rápido a la hora que yo digo, si ya es ahorita, la meto a cesárea, ya está el quirófano, si es en un privado, bueno, pues eh, nos vemos, ¿no? El sábado a las 8 de la mañana, ya te quedas ahí en el hospital y entonces ya el médico dice, bueno, con permiso, ya terminé y me evito esto, ¿no? Me evito un diagnóstico erróneo, claro que hay un diagnóstico erróneo, pero pues no complico las cosas y me evito que la señora, si llega a haber alguna complicación, me llegue a demandar. Entonces son cosas que tenemos que reflexionar, que ver con las mujeres y les decía yo que cada mujer son necesidades diferentes. La que sigue, por favor. Existen mecanismos de distocias. Cuando concluye el embarazo, la cabeza fetal, pues sabemos que debe encontrar un segmento uterino inferior relativamente más grueso y un cuello sin dilatación para atravesar el conducto del parto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que van a hacer estas contracciones? Como sabemos, la contracción se forma en uno de los cuernos. Tiene el triple gradiente. ¿Por qué? Porque la contracción se forma desde lo que es el fondo, de arriba hacia abajo. Por eso se llama triple gradiente descendiente. ¿Qué es lo que van a hacer estas contracciones regulares? Justo hacer modificaciones en el cervix, lo van a ir adelgazando, lo van a ir acortando, entonces vamos a tener borramiento y dilatación. ¿Qué pasaría si la contracción empezara de abajo hacia arriba? Se va a hacer como, me imagino, ¿no? Como un chorizo de abajo hacia arriba y pues por supuesto que arriba en el fondo del útero no hay salida. ¿Cómo va a salir ese bebé? ¿Qué es lo importante de aquí? Saber valorar la dinámica uterina. ¿Qué se le valora a la dinámica uterina? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta que está teniendo la siguiente, por favor? Una distocia de contracción esta mujer o que está viendo disfunción del músculo uterino, que estas contracciones no son las correctas, ¿no? A la dinámica uterina se le valora 4 cosas.
que son la frecuencia, y la frecuencia es el número de contracciones en 10 minutos. Yo debo de estar 10 minutos con la mujer ahí valorándola, revisándola, para poder valorar, ¿no? Si está dentro de lo normal. No se trata de estar con mi mano ahí panseando ni amasando, ¿no? La panza, porque pues a final de cuentas para la mujer puede ser dolorosa y muchas mujeres no toleran que uno las toque, ¿no? Que a veces ni el masaje toleran. Entonces se trata nada más de colocar la mano sobre la panza y estar sobre el abdomen y estar valorando la dinámica. ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí? 10 minutos, porque yo en esos 10 minutos tengo que valorar cuántas contracciones hay. Puede haber una, pueden haber dos, pueden haber tres, pero sí tengo que estar ahí esos 10 minutos. ¿Cuánto me van a durar estas contracciones? Pues es el otro componente, ¿no? De la dinámica uterina, que es la duración desde que inicia hasta que termina. A lo mejor ahorita estoy valorando a la mujer y me dura una contracción 10 segundos. A los 5 minutos tengo otra de 20 segundos. Ahí quiere decir que entonces no tenemos una dinámica uterina regular. Y si no hay una dinámica uterina regular, no va a haber modificaciones cervicales. A cada rato se pasan a las mujeres toque y toque y haciéndoles tacto, no van a avanzar porque esa dinámica no está regular. Ok, ya revisé las contracciones, ya revisé cuánto me duran. La intensidad. La intensidad no es lo que le duele a la mujer, no es lo de ¿cuánto le duele, señora? Del 1 al 10, no, porque habrá mujeres que te digan, no, no me duele 10, me duele 1000. Habrá mujeres que te digan, no, pues no me duele nada, ¿no? Y ya el nosotros decir cuánto le duele es algo que es una palabra que no debemos de mencionar con las mujeres en trabajo de parto, porque era lo que yo les decía, lo que queremos que aquí liberen es la oxitocina. Si nosotros les metemos la palabra dolor, entonces viene, sí, que me tiene que doler, entonces el, el sistema nervioso empieza a trabajar y dice, no, pues que me tiene que doler la adrenalina y entonces se opaca la oxitocina y dice, no, pues sí, ya me duele. Entonces, la intensidad es lo que se pone duro la panza, la intensidad, el acme de la contracción. Si nosotros tenemos un tococardiógrafo, pues el tococardiógrafo nos da los milímetros de mercurio de la contracción, pero no en todos lados lo hay y no vamos a estar con la mujer a cada rato ahí con el tococardiógrafo colocándolo. Entonces, nosotros valoramos esa intensidad por cruces. Clínicamente, nosotras como parteras y como personal de salud se valora por cruces, una cruz, dos cruces o tres cruces. Eso es la intensidad, el punto máximo de la contracción. Y hay algo bien importante que siempre se les olvida valorar, el tono. El tono es el periodo de relajación entre contracción y contracción. ¿Qué pasaría si no hubiera tono? Cuando va a llegar la contracción, que ya le duró 50 segundos, va bajando para llegar al punto bajo, ¿no? Que es el tono del músculo. El músculo relajado uterino tiene de 8 a 12 milímetros de mercurio. Si ese tono no llegara a esos 8 o 12 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que pasa? Que pues va a seguir la contracción. No tiene ese reposo, no tiene ese descanso entre contracción y contracción. Y entonces ahí está viendo otra distocia, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa mujer termina en parto, seguramente, ¿qué es lo que le va a pasar a ese útero? Va a tener una atonía uterina. ¿Por qué? Bueno, más bien va a tener una hemorragia causada por una atonía uterina. ¿Por qué? Porque ese músculo no se está relajando y no está llegando a relajarse a ese tono basal para poder recuperarse y volver otra vez a tener otra contracción. Entonces, esas cuatro cosas son las que se deben de valorar en la dinámica uterina. Si nosotros no sabemos valorar eso, no vamos a saber identificar complicaciones en el trabajo de parto. La que sí. El diagnóstico de disfunción uterina en la fase latente también es difícil y a veces puede efectuarse en manera retrospectiva. ¿Qué es lo que pasa aquí? Puede haber una prolongación del parto y contribuye a la morbimortalidad, ¿no? Porque podemos tener a la mujer que ingresamos con 3 centímetros o 2 y la tenemos el turno de la mañana, el turno de la tarde, luego la noche, luego se atravesó el festivo, luego viene el sábado y resulta que entonces, pues como no avanza, pues claro que no va a avanzar. Si la mujer no tiene dinámica uterina regular y no sabemos valorar, diagnosticar oportunamente, ¿qué es lo que pasa? Hago diagnósticos erróneos, como les mencionaba, y digo, ya, cesárea, ¿no?
Cesárea cuando a veces a esa mujer, en primera ni tuvo que haber sido ingresada en ese momento, a lo mejor el bebé ya está teniendo complicaciones, a lo mejor la mamá también, y entonces el bebé, cuando pudo haber estado bien, ahora tiene que pasar a la UCIN y la mamá, pues ahora ya tuvo una hemorragia postparto y entonces se van complicando las cosas. El uso de soluciones intravenosas de oxitocina, pues tiene su porqué. No es pasar una oxitocina a chorroclisis, se pasa pues por goteo, ¿no? Conforme va avanzando la mujer. Si no hay necesidad de poner oxitocina con la mujer porque tiene una dinámica uterina regular, pues no la pongas. Y peor los casos en los que ponen hasta misoprostol, ¿no? Para inducir o conducir el trabajo de parto. Entonces, ¿qué es lo que me va a ocasionar eso? Pues obvio que cuando el bebé nazca, si termina en parto y a veces está en cesárea, ¿qué es lo que voy a tener? Pues una hemorragia. ¿Por qué? Por atonía. Si a esta atonía le, le sumas que a lo mejor estuvieron tacto y tacto, que la mujer tenía infecciones vaginales recurrentes, que te estuviste colgando del periné, que le hiciste Cristeller, que sacaste la placenta, ¿no? Con tu mano, que la jalaste y entonces rompió, tuviste que meter la mano, pues ya no tienes nada más una atonía, ahora vas a tener un trauma y ahora vas a tener tejido y entonces tienes una hemorragia posparto por atonía, por trauma y por tejido. Ya trombina, pues sería cosa muy, muy extraordinaria, pero con esas tres tienes, ¿no? Entonces es bien importante conocer las complicaciones, pero también saber cómo podemos prevenirlas. El uso más frecuente de la cesárea que de la aplicación de forceps, ¿no? Entonces también la aplicación de forceps no nada más es poner el forceps y sacar al bebé, tiene sus complicaciones y tienen que saber ocuparlo las personas que lo van a hacer este procedimiento. La que sigue. Las contracciones uterinas del trabajo de parto normal se caracterizan, como yo les decía, por un gradiente de actividad miometrial. Y entonces estas fuerzas tienen duración, intensidad máximas en el fondo, que se forma, como yo les decía, la actividad, la contracción en el fondo uterino en uno de los cuernos y entonces va disminuyendo hacia abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que hacia abajo se vaya abriendo el cervix y entonces pueda haber una apertura del cervix y el bebé pueda descender. Hay una disfunción uterina hipotónica, que es un gradiente normal y hay una presión insuficiente y una disfunción uterina hipertónica. Aquí entonces hay una hipertonía, el triple gradiente es anormal y hay una asincronía completa. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver distocias de contracción, donde de verdad no son, pues no son del fondo del útero, sino son al contrario, y donde, bueno, pues está avanzando bien la contracción, tiene 5 contracciones o 4 de 30 segundos, pero de una intensidad, ¿no? Le pones oxitocina, las regulas para regularizar tu dinámica uterina y nada más no agarran y no agarran y no agarran, ¿no? Entonces tampoco se trata de que ahora por esta cuestión de tener partos y que todo termine en partos, pues también hay mujeres que sí van a necesitar una cesárea, pero que sean con un diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Porque entonces la cesárea nos va a ayudar a prevenir estas complicaciones, ¿no? No vamos a meter a la mujer a una cesárea de urgencia, donde el bebé lo vamos a sacar ahí corriendo ya casi muerto y la mujer igual, ¿no? Entonces, yo creo que el hacer estos diagnósticos oportunamente no está mal que no se hagan cesáreas porque se tienen que hacer, pero con los diagnósticos oportunos. La que sigue. ¿Cuándo sabemos que es la fase activa? Les mencionaba yo algunas guías, ALSO, las normas nos dicen de 4 y algunos manejan hasta 6 centímetros. Si lo dejamos en 5 centímetros, seamos honestos de cuándo vemos a las mujeres que las ingresan para un trabajo de parto, ¿no? Cuando tienen 2 o 3 centímetros. Entonces, también tenemos que valorar y a lo mejor por el lugar también donde ustedes están dirán, no, pues las mujeres que yo veo aquí en mi hospital no pueden irse a su casa y regresar en 1 o 2 horas, ¿no? Entonces,
En muchos lugares por eso era la opción y esa estrategia de poner lugares donde como albergues, ¿no? Para tener a las mujeres y vigilarlas. Pero algo bien importante que se tiene que hacer con las mujeres es orientarlas sobre el trabajo de parto. ¿Qué cambios van a tener? ¿Cuáles son las fases? A lo mejor con no los términos que nosotros utilizamos, pero sí de una forma concreta que las mujeres y sus familiares o el acompañante puedan entender. ¿Por qué? Porque las mujeres se desesperan. Van contigo a triage, las revisas y les dices, no, pues tiene uno, ¿no? Y entonces van a su casa y la mamá, la suegra, la amiga, la vecina, ¿cómo que no te ingresaron? Si ya tienen los dolores, pues ¿qué van a hacer en la casa o dónde van a hacer, ¿no? No, pues ahora vete al hospital y andan ahí vagando por todos los hospitales, ¿no? Llegan a otro hospital, no, pues que todavía le falta. O sea, la mujer puede estar, yo se los comento por experiencia, porque he trabajado en hospitales y trabajo en casa, la mujer puede estar con 2, 3 centímetros hasta una semana. Si esa dinámica uterina no se regulariza, no va a haber modificaciones cervicales y entonces no va a avanzar el trabajo de parto. La mujer la traen vuelta y vuelta, luego la mujer regresa, luego que siempre no me quieren atender y entonces el familiar se empieza a pelear, que para eso nos paga, bueno, un relajo. El chiste es que ¿dónde creen que terminan estas mujeres? Pues en los hospitales privados, ¿no? Donde no, sí señora, su bebé trae el cordón enredado y pues se puede morir, ¿no? Lo clásico. Eh, pero tiene que ser una cesárea de urgencia. Y dices, pero, ¿por qué de urgencia? Eso no me lo dijeron en el otro hospital. Y entonces, te dicen, bueno, como usted quiera, ¿eh? Pero si algo le pasa a su bebé, es su responsabilidad. Bueno, a final de cuentas, las mujeres aceptan que se operen, les dicen que sí. Ah, bueno, entonces, te opero, hoy es jueves, te opero el sábado. Dices, bueno, entonces no, que sí era urgencia o no es urgencia, ¿no? Entonces son cosas que como profesional de la salud sí tenemos que saber orientar bien a las mujeres, pero para saber orientar a las mujeres tenemos nosotros que tener esa información y esos conocimientos para brindar esta información concreta y veraz a las mujeres, ¿no? La que sigue, por favor. Otra. La duración del segundo periodo clínico del trabajo de parto se limita a 2 horas en nulíparas y se amplía a 3 horas en analgesia regional. ¿Por qué se amplía con la analgesia regional? Porque pues las mujeres ya no tienen tanta movilidad en las piernas y entonces no puedes estarlas movilizando tanto. Para las multíparas el límite es de 1 hora por ampliación a 2 horas en presencia de anestesia regional. Les decía yo, esto es pues algo subjetivo, pero sí es lo que nos mencionan la literatura. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues aunque la señora esté con analgesia, que en su camita se ponga de lado y les decía yo, tiene mucho que ver con el anestesiólogo, qué tipo de anestesia dan, porque a veces aunque den anestesia epidural, pueden movilizar las piernas y a lo mejor no la voy a parar a caminar alrededor de la cama, pero sí la pongo en 4 puntos en la cama, a lo mejor recargada, a lo mejor semisentada, o sea, tengo que hacer varios cambios de posición con la mujer. Y para esto, pues también es bien importante conocer los periodos clínicos del trabajo de parto, ¿no? Entonces sabemos que el primer periodo clínico del trabajo de parto es dilatación y borramiento. En el segundo ya viene en esta fase latente y fase activa y en el tercero viene este periodo expulsivo. Entonces todos estos conceptos que yo les comento, pues que son básicos y que son, podríamos decir, lo normal, ajá, para poder entender y más que entender, identificar las complicaciones en las mujeres con las que nosotras estamos trabajando. La que sí. Bueno, esta es una tabla que menciona ahí más o menos cuánto es lo que debe de avanzar. La mujer, les decía yo, este es subjetivo, hay diferentes tablas, ¿no? Algo bien importante que pues yo les digo, pues para eso es el partograma, ¿no? Porque entonces, ¿qué valoras ahí o qué es lo que anotas para que tú vayas teniendo un registro de qué es lo que estás haciendo? Y si no mal recuerdo, pues los partogramas traen que pongas ahí tu dinámica uterina, que pongas los planos de Hodge, o sea, eso también es bien importante. El partograma te sirve pues para que tú veas cómo va avanzando la mujer, cómo va haciendo su evolución del trabajo de parto. Ahí te pide que coloques la dinámica uterina, si no mal recuerdo. La variedad de posición también.
los planos de Hodge, ¿no? O sea, puede haber una mujer que ya esté completa, que ya tenga 10 de dilatación y 100% de borramiento, pero está en segundo plano. La pones tú, lo clásico de los hospitales, en posición ginecológica, acostada, las piernas levantadas, a pujar y pujar y pujar, que se canse, estarte colgando del periné, la dematiza, le haces episiotomía, no sé para qué, ¿no? Le haces Cristeller, y entonces cuando nazca ese bebé van a nacer todo ponchado, ¿no? Va a necesitar reanimación y quién complicó las cosas. Entonces, saber identificar bien, pues sí estará completa, ya en dilatación y borramiento, pero le falta que haga ese descenso. Si bien recordamos los planos de Hodge, el primero es del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. El segundo es de la cara anterior de la segunda vértebra sacra al borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercero es a nivel de espinas ciáticas y el cuarto a nivel de coxis. ¿Qué pasa si yo hice una valoración de la pelvis y resulta que las espinas ciáticas, en vez de estar romas, cortas, están puntiagudas, largas? No va a pasar el bebé y ahí sí ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, si voy a hacer un tacto y voy a hacer una valoración, pues debo de saber para qué voy a meter la mano, no nada más meter la mano porque sí, porque a veces hasta para hacer tactos ni siquiera tienen esa gentileza de decir, ah, bueno, pues voy a tocar el cervix. Pues le toqué como 3. Yo digo que tenía esto, a ver, tócale tú. No, pues yo como 6, o sea, de 3 a 6 hay una gran diferencia. Entonces sí tenemos que saber, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien y saber por qué vamos a hacer un tacto vaginal. Si vamos a tocar a la mujer, saber qué le voy a valorar a la dinámica uterina. ¿Por qué? Porque de eso dependen mis intervenciones. Si la mujer va avanzando bien, ah, bueno, pues puedo darle estrategias no farmacológicas, puedo continuar con el parto, pero ¿y si no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y tomar decisiones oportunamente. La que sí, en ocasiones la fuerza creada por las contracciones de la musculatura abdominal es afectada lo suficiente para reducir la velocidad e incluso impedir el parto vaginal espontáneo. Las mujeres a veces les dan una sedación profunda, ¿no? La analgesia regional y el dolor intenso del pujo. El pujo tiene mucho que ver en enseñarles a las mujeres cómo pujen y no creo que no sepan, pero sí hay que dirigirlas. A veces las mujeres, justo como se ve en la imagen, ¿qué es lo que está apretando? Los ojos y la boca. Se les hacen derrames, petequias, ¿y dónde están pujando? En la garganta. ¿Cuál es el pujo que deben de hacer? Abajo. Y cosas bien erróneas que hacen es decirle a la mujer, puja como si te hicieras popó. Si alguno de ustedes ha estado estreñido, no pujas, y las mujeres no pujan, me imagino, porque yo no he tenido hijos, pero no pujas como si estuvieras estreñido o como si fueras a hacer popó, porque por lógica la popó no sale por donde va a salir el bebé. Entonces son cosas que no debemos de decirle a la mujer. La mujer cuando está en este periodo, ya en el expulsivo, en el trabajo de parto, el sistema racional no razona. O sea, sinceramente no razona porque está lo irracional, porque está este cóctel de hormonas en su cuerpo y te dice, no, pues ahorita no capta, no entiende, no nada. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Ahí en ese momento, si la mujer está pujando, ya la estás invadiendo con que qué método se va a poner, que si, a ver si no se cuida, que va a ser su culpa, que si tiene otro hijo, que no sé qué. O sea, estás recibiendo regaños y regaños en vez de que la ayudes o la orientes de cómo hacer ese pujo, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a pujar la mujer? Cuando ella lo decide y cuando siente esa sensación. ¿Qué es lo que sienten mucho las mujeres? Que a veces ni siquiera las estás tocando mucho calor en la vagina. Nosotras, parteras, le llamamos el aro del fuego. ¿Por qué? Porque siente mucho calor. Y entonces, aunque tú no las toques, ellas dicen que me quema, me quema. No te estoy tocando, es la cabeza de tu bebé. En algunos lugares y donde se puede, pues puedes poner un espejo, le puedes decir a ella que se toque. Ah, no, que no se toque porque se contamina. ¿Por dónde está saliendo el bebé? Por una vagina, donde a lo mejor tuvo infecciones vaginales, donde es una flora normal, donde la mujer va a tocar nada más la nuca y por donde el bebé está pasando toda su cabeza así embarrada, sacando la lengua y pasando la lengua por todo el canal vaginal. O sea, y dices que sea algo estéril. Son cosas que les digo para que se pongan a reflexionar porque a mí me causa mucha controversia cuando les hacen el aseo, cuando el aseo lo hacen de por fuera, en las piernas,
no meten a la vagina, no meten un cepillo de ese como para mamilas, ¿no? ¿Y por dónde van a hacer el bebé? Embarrándose por todo el canal vaginal, así con toda la lengua. Hay una película y se la recomiendo si la encuentran en YouTube que se llama La microbiota y es muy bonita y justo habla de todo esto. Entonces, ¿aquí qué es lo que debo de hacer? Pues orientar a la mujer. Si yo no sé dirigir a la mujer, si esta mujer la tienen, esa que se ve en la imagen, pujando, ya está completa, ya tiene dilatación, pero ¿qué tal que está en segundo plano? ¿En qué momento va a parir? Nada más pónganse a pensar cuánto tiempo nos vamos a llevar allí en la sala de expulsión a que pare esa mujer acostada en posición ginecológica. No sabemos, porque no sabemos cuánto va a tardar. Si la mujer la tienes acostada por gravedad, que era lo que yo les decía al principio, no va a bajar. Entonces hay que movilizar a esa mujer, hay que ayudarle, que ya van a hacer, pues que se ponga en 4 puntos, que se ponga en cuclillas, que se ponga en el banco maya, que se ponga en posición reina. ¿Cómo va a parir la mujer? Como ella decida. Y así lo dice la norma, no lo estoy diciendo yo, ni me lo estoy inventando. Así dice la norma, va a parir como ella lo decida, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros no conocemos, no sabemos, nos da miedo. ¿Cómo nos vamos a tirar al suelo? Ay, no me voy a ensuciar. O sea, no es por la señora, es por uno, ¿no? La que sigue, por favor. La altura de la presentación, el descenso de la, ay, me sale. El descenso del borde de la parte corporal fetal que se presenta hasta las espinas ciáticas, que era lo que yo les decía, pues también debe de haber una proporción, ¿no? Aquí en este movimiento que está haciendo el bebé, que era lo que yo les explicaba al principio, es el encajamiento. Entonces el bebé se tiene que encajar. Si el bebito no pasa, ya esas espinas ciáticas ya no va a pasar. Y puede, de verdad, puede llegar a completar, dilatar y dices, ¿por qué no baja? ¿Por qué no baja? Otra puede ser porque traiga doble circular de cordón, que hay bebés que con doble circular de cordón en el cuello y luego uno de bufanda y luego de pilón en el pie, terminan en parto, ¿no? ¿De qué depende? Pues también de la anatomía de la mujer, sí tiene mucho que ver, hay mujeres pues un poquito más amplias, ¿no? Bebés más pequeños, no porque sea un bebé de más de 3 kilos, quiere decir que va a terminar en cesárea, ¿no? Entonces son cosas que debemos de saber valorar, pero son cosas que debemos de conocer nosotros, lo normal de la anatomía, de la fisiología, para poder identificarlas. La que sigue. La que sigue, por favor. Dentro de las causas de la disfunción uterina también tenemos la analgesia epidural que ya les decía, ¿no? Prolongación del primero y segundo periodo del parto. El descenso, por supuesto, va a ser más lento. El descenso va a ser más lento porque la mujer ya está acostada, está con un bloqueo, ya se inhibió esa oxitocina y a lo mejor la dinámica uterina va a ser un poco más lenta también. La inmersión en agua. Quienes han trabajado en agua, no sé si en el hospital donde estén les permitan un baño, es muy diferente un baño, ¿no? Para que se relaje, para que se refresque, para que se calme la cosa, a cuando tú trabajas con partos en agua. En este caso, por la experiencia que tenemos de trabajar de partos en agua, si nosotros sumergimos a la mujer con 4 centímetros de dilatación a la tina, se va el trabajo de parto. Literal, se va el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque es tanto la relajación que sí, es un buen método, ¿no? Pues se utiliza como estrategia no farmacológica, pero tiene un porqué, ¿no? Se debe de introducir a la mujer, de sumergirla después de los 7, 8 centímetros más o menos para que ya esté bien establecido el trabajo de parto. Si yo la meto con 3 centímetros y apenas tiene 2 contracciones, va a ser tanto que se relaje que se va a quitar esa dinámica uterina y entonces pues hay que volver a empezar desde cero, ¿no? Entonces volver otra vez a que la mujer reaccione su cuerpo y libere esa oxitocina. La posición materna durante el trabajo de parto, pues regularmente en los hospitales todas las mujeres están acostadas, no las dejan levantar. Yo creo que si en esos hospitales donde las mujeres permanecen acostadas todo el tiempo y tuvieran otra sala donde a las mujeres las dejen levantar, donde
donde pudieran hacer esa comparación, las que estén acostadas no les haga nada, y en otra sala donde las mujeres deambulen, se muevan, la pelota, el banco maya, el rebozo, ¿no? El fular, que se cuelguen, o sea, todas estas estrategias que conocemos, yo creo que habría una gran diferencia, y por supuesto que el índice de cesáreas se vería disminuido radicalmente, ¿no? Con estas mujeres, habrá mujeres, les repito, que sí necesiten una cesárea, ¿no? Infecciones maternas durante el parto, ya sea por una ruptura uterina de membranas, que también esto pues tenemos nosotros que conocerlo, identificarlo. La que sigue, hay mujeres que tienen ruptura de ruptura uterina, ruptura de membranas, perdón, ruptura prematura de membranas, y no desencadenan trabajo de parto, ¿no? Entonces son estas mujeres que llegan a los hospitales sin trabajo de parto, pero ya con ruptura, y tú a esta mujer llega y le haces un tacto, y luego le hacen otro y otro y otro, y bueno, si de por sí esta mujer ya trae un riesgo y tú haciéndole tactos a cada rato, por supuesto que tú estás complicando y haciendo más riesgoso este asunto con ellas, ¿no? ¿Qué te puede dar? Pues una corionitis, una metritis, que es una infección del útero, y por supuesto, entonces, este ingreso de este bebé a la UCI, y que esto repercute en pues gastos de recursos humanos, de recursos materiales, de uso de hospital, ¿no? De estas mujeres. La que sigue. En el trabajo de parto precipitado, según Huguet, el trabajo de parto precipitado culmina con la expulsión del feto en menos de 3 horas, ¿no? Ahí esa imagen nos dice cómo está la mujer, ¿no? Totalmente acostada. Hay ¿qué es lo que pasa? Que hay una falta de percepción del trabajo de parto vigoroso. Yo no sé si ustedes tengan la oportunidad de trabajar con mujeres que están en trabajo de parto, y que les quede de tarea buscar en la literatura de partería, porque casi no lo manejan en literatura normal. Yo no lo encontré en el Williams, que es el clásico de gineco, pero hay una fase que se llama fase de transición. Está la fase latente, la fase activa y una fase de transición. ¿Qué pasa en esa fase de transición? Las mujeres entran, como su nombre lo dice, en trance, ¿no? Algunas mujeres se duermen, se relajan tanto que se duermen, se les dan las contracciones, y entonces el personal de salud dice, ay, ¿qué pasó? Ya se durmió, ya se le quitaron las contracciones, a ver, métele más, ábrele la oxitocina. No, pues ahora métele misoprostol, pues si estaba avanzando bien, ¿por qué se duerme? Déjala, está en su fase de transición. ¿Cuándo ocurre esta fase de transición? Aproximadamente entre 8 y 9 centímetros. No quiere decir que todas las mujeres lo presenten, pero sí hay mujeres que sí presentan esa fase de transición. Ahí está, de un lado las que se relajan y luego de repente despiertan, y otra vez con el trabajo de parto. Y está en la otra parte. Se excitan, se quitan la bata, les da calor, le empiezan a temblar las piernas, empiezan a tener náuseas, y entonces esas náuseas, ¿qué es lo que hacen? Si ustedes han vomitado, cuando vomitas o te dan las náuseas, haces una presión tú sola en tu útero, en tu abdomen, pues. ¿Qué es lo que hace eso? Pues hacer que vaya bajando más el bebé, como un cristeller individual, ¿no? Podríamos llamarlo así, porque tú solita estás haciendo esa prensa en tu abdomen. Y en muchos hospitales dicen, ya tuvo el vómito dilatador. ¿Por qué? No es que sea un vómito dilatador, o no es porque tenga náuseas, es por esa misma transición por la que está pasando la mujer, por todo ese cóctel de hormonas que trae, que dan náuseas, que hace que el abdomen tenga un impulso, y entonces empuja más al bebé. Le toman la presión a la mujer porque dicen, ya tiene vómito, ya está temblando, y ya se le toman la presión, y por supuesto que va a estar alta. ¿Por qué? Porque se la estás tomando cuando está vomitando y cuando tiene la contracción. No, esta señora ya casi la ven ahí convulsionando, y le empiezan a pasar soluciones y todo, y empiezan a complicar las cosas. No, cálmate. O sea, la idea se trata de observar a las mujeres, de ver que cada mujer tiene necesidades diferentes, como se les mencionaba al principio, de ver que cada mujer, aunque esté en un trabajo de parto y aunque todas estén en fase activa, cada una su evolución va a ser muy diferente y va a tener reacciones diferentes. ¿Qué es lo que debemos de estar nosotros preparados para nosotros poder satisfacer esas necesidades de esas mujeres?
¿Cómo? Pues seguir estudiando, seguir actualizándose, seguir conociendo, leyendo y trabajar con las mujeres, porque solo así se agarra la experiencia, ¿no? Trabajar con las mujeres con las que nosotros estamos. Entonces, pues tenemos que valorar estas mujeres, diagnosticarlas oportunamente. La que sigue. En esto tenemos en el parto precipitado también efectos maternos, ¿no? Como la vagina o el perineo, que no hay complicaciones. Hay vaginas o hay perinés que sí se sienten muy resistentes y esto también se puede trabajar desde el embarazo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con las mujeres durante el embarazo, pues hay masajes, aplicación de calor, ¿no? O sea, hay estrategias que se pueden hacer con estas mujeres. Cuando no, dirán, no, pues es que aquí ya llegan pariendo. Ah, bueno, pues también en el trabajo de parto, cuando llegan a tu institución, también se puede hacer eso, ¿no? Puedes colocar un guantecito con agua caliente en sus genitales y hacer que el calor, ¿qué es lo que va a hacer? Dilatar. Entonces, pues va a estar un poquito más flácido, más relajado el perineo, no estar tan resistente como al principio. La pelota, también hay ejercicios con la pelota donde nos ayudan a que el perine se vaya relajando más y que sea menos tenso. La ruptura uterina o laceraciones amplias del cuello uterino, vagina y vulva y perineo, pues también son complicaciones. ¿Por qué pasa esto? Porque les comentaba yo, nosotros estamos ahí complicando las cosas, ¿no? Ya sabes que la mujer trae infecciones vaginales recurrentes, le haces tactos, no uno, sino varios y por toda la gente, te estás colgando del periné, le haces el dichoso Hamilton, o sea, un montón de cosas que por sí esa mujer ya trae factores de riesgo. Claro que entonces lo que te va a hacer es un desgarro de cervix. Si sabes reparar un desgarro del que sea, pues entonces toca a la mujer. Pero creo que no es válido porque a veces hacemos cosas y cosas, las complicamos y luego ya no sabemos cómo resolverlas, ¿no? Y más cuando no tenemos una referencia o un lugar de referencia cercano, oportuno, donde digamos, ah, sí, aquí no la van a referir o no contamos con los insumos necesarios. ¿La que sigue? Las contracciones uterinas desordenadas muchas veces son en intervalos muy breves de relajación, impiden el riego uterino y la oxigenación fetal, que era lo que yo les mencionaba. Tenemos que saber valorar la dinámica. Si esta dinámica uterina, si ustedes imaginan las contracciones y tenemos 3 contracciones y no hay tono, o sea, esa contracción no llega al tono basal del músculo, les decía yo, pues lo de menos es que termine la mujer en parto, pero seguramente va a haber alguna complicación. ¿Qué va a pasar en esos 2 minutos de relajación? Puede ser que la mujer se descanse, se levante, se duerma, tome agua, vaya al baño, se cambie de posición, pero esos 2 minutos son muy buenos y son fantásticos para la mujer y para el bebé, porque ambos van a retomar para esperar que pasen esos 2, 3 minutos y venga otra contracción. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de saber valorar. Ah, bueno, no está teniendo ese tono, ese periodo de relajación entre contracción y contracción, quiere decir que algo está mal y entonces vete preparando, porque si termina en parto, ese bebito van a ser con alguna dificultad respiratoria y va a necesitar apoyo. La que sigue. Y por último, pues está otra de las distocias que son muy comunes también, que es la distocia de hombros. Esta se presenta cuando lo vemos ahí en la imagen, el hombro anterior se está impactando en la sínfisis del pubis. ¿Qué es esto? Pues hueso con hueso. Hueso con hueso, no pasa y no pasa y no pasa, y nosotros jalándolo, y el signo clásico, la que sigue de este bebé, es la distocia, es el signo de tortuga. ¿Qué hace este signo de tortuga? Pues sacar la cabecita como una tortuga. Tú lo jalas y nada más no, y sientes cómo se atora el hombro con la sínfisis del pubis. Algo bien importante es que en esta distocia de hombros no me sirve hacer una episiotomía. ¿Por qué? Porque así haga yo la episiotomía de 10 centímetros, no van a hacer el bebé si yo no desimpacto ese hueso, ese hombro con ese hueso de la sínfisis del pubis. Entonces, bien importante conocer esta distocia. La que sigue.
Factores de riesgo, por supuesto que los hay en bebés macrosómicos, mujeres con diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque las mujeres con diabetes gestacional por lo regular dan pues bebés de gran peso, ¿no? No quiere decir que todos. El parto vaginal instrumentado, ¿no? El trabajo de parto distóxico y características maternas. En este caso, la mujer, pues la obesidad. Se podría decir, y les digo, es algo subjetivo, también la estatura baja. ¿Por qué? Porque yo en mi experiencia, la mujer que hemos tenido en casa más chiquita es de 1,45 y tuvo un parto vaginal, ¿no? Entonces, pero su pelvis era amplia. Claro que tuvo un bebito de 2,500, ¿no? Pero son cosas que se tienen que ir valorando y vigilando en el trabajo, desde el embarazo, en el trabajo de parto y por supuesto que en el parto. Todo puede ir normal, pero en el parto ya se complican las cosas si no identificamos oportunamente todos estos factores de riesgo. También cabe mencionar que, pues, la mayoría de las distocias de hombros son de bebés que no son macrosómicos y son de peso normal. La que sigue. Esto lo que les comentaba, ¿no? La cabecita así como signo de tortuga, ¿no? Entra y sale, pero ¿cómo está ahí esa imagen? La mujer está acostada con las piernas levantadas, por supuesto que por gravedad no van a hacer ese bebé y aparte de todo ya se impactó, ¿no? El hombro anterior. Hay una maniobra, la que sigue, que se llama HELP. Quienes han tomado VLCO o han tenido la oportunidad de tener este taller de distocia de hombros, pues claro, nos dice que HELP es pedir ayuda, la H, la E de episiotomía. ¿Cuándo la vas a hacer? La episiotomía en una distocia de hombros, cuando ya hiciste tus demás maniobras, cuando ya hiciste McRoberts, la que sigue, cuando ya hiciste McRoberts, que levantaste bien las piernas. Esa maniobra de McRoberts también tiene su chiste, porque no nada más es decirle a la señora, levante sus piernas o agárrese sus piernas. La señora con la contracción, la molestia, la incomodidad de que se cae de la cama, no se va a agarrar bien las piernas. Entonces tiene una posición bien específica esa maniobra, donde tú vas a agarrar la planta de los pies de la señora en forma de 90 grados, que te forme un ángulo de 90 grados, la rodilla, la empujas hacia su tórax y la abres y haces abducción. Entonces, una maniobra McRoberts bien hecha, con eso puedes hacer que ese bebé se desimpacte y entonces ya te evita las demás maniobras. Por supuesto que Gaskin la pongo en 4 puntos, ¿no? De rodillas, pero también ahí tiene su chiste, no nada más es de, señora, póngase en 4 puntos. Y hay que quedar bien en 4 puntos, las piernas abiertas como posición de gato y la cadera tiene que quedar bien levantada. Entonces, para esto, pues sí, es un taller, hay que especificarlo bien, pero aquí lo importante es identificar el signo de tortuga. Entonces iba la H de pedir ayuda, la E de episiotomía, la L de levantar las piernas con la de McRoberts, la P de presión suprapúbica. Es una maniobra que se hace ubicando el dorso del bebé con McRoberts. Esta es ambas, McRoberts, y con una mano en el dorso del bebé, la persona que te está ayudando va a empujar el dorso para que este hombro se desimpacte. Y luego viene la otra de entrar con maniobras internas como Rubin 2 o Good, que es introducir tus dedos para que puedas hacer como un tipo tornillo para desimpactar el hombro del bebé. Ya en esas maniobras entonces sí se hace la episiotomía. ¿Por qué? Porque pues ya no te va a dar el canal de parto, ya no te va a dar la amplitud para que, aparte de que está la cabeza, metas tus manos, ¿no? Entonces, esas maniobras ya son diferentes y para eso existen estas mnemotecnias, porque es algo que yo puedo decir, bueno, distocia de hombros, HELP, hemorragia posparto, la mnemotecnia de la AAA, las 10, 14, 14, 16, las 4 T's, o sea, todas esas maniobras, esas mnemotecnias, la que les acaban de enseñar en la presentación pasada, nos ayudan para nosotros poder intervenir oportunamente. Aunque seamos personal de enfermería, no está de más conocer y saber qué es lo que hacemos. En muchos lugares, ¿y a cuánto no nos ha pasado que no hay médicos? ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues que lo haga el médico. No, pues por lo menos, como decían hace rato, la traje porque está grave. Ya no está grave, pero la traje estable. ¿Qué hiciste en tu hospital? Estabilizarla, ¿no? Identificar estas complicaciones, le estabilizo y entonces ahora sí la refiero. Pues tampoco la voy a referir ahí toda sangrando en la ambulancia, ¿no? Entonces tengo que estabilizar a la mujer
para poder hacer esta referencia oportuna. La que sigue. Complicaciones que puede haber con este bebé son la parálisis de ERP o la parálisis de cumple, que el bebito se queda así como con su brazo doblado, ya allí está parálisis. Esta distocia de hombros yo debo de actuar en un periodo de 5 a 7 segundos, porque si no, entonces me va a venir una acidosis fetal y entonces ya se complicó el bebé. Entonces son cosas que debemos de hacer inmediatamente. La que sigue. Y bueno, pues por mi parte,